Damos la bienvenida a Fran Tejada, que no necesita mucha presentación porque tiene décadas, yo diría, en los principales medios de comunicación, escribiendo, opinando y dando muestra de lo que es un experto en el sector agropecuario. Vamos a empezar... Experto y productor. Sí, exacto. Productor. Y vamos a empezar, hay muchos temas como la renegociación del DERE-CAFTA, principalmente en lo que tiene que ver con arroz y leche, pero vamos a empezar por un balance del sector agropecuario. ¿Cuál es Está la muy bien el sector panorámica? agropecuario. Buenos días. Y con estas lluvias está bendecida. Bueno, pero hay sequía en algunos sitios. Sí, todavía. San Juan, por ejemplo. En San Juan hay mucha sequía. Y hay un problema en San Juan, porque la presa de San Juan no se hizo para que utilizaran esa agua para irrigar arroz. El arroz requiere mucha agua Sí, sí. y es por inundación. Usted no puede irrigar el arroz por aspersores. En países por donde goteo. por goteo. Un día estaba yo en un seminario y dice un técnico, pero vamos a mojarlo con goteo. Digo, bueno, entonces no se produce, porque necesita mucha agua. Sí, sí, sí. Entonces ahí hay un problema. Actualmente el cambio climático se está sintiendo. Y se está sintiendo porque la temperatura ha aumentado 2 grados más de lo normal que venía sucediendo. Y esos 2 grados en verano aquí en el país se siente mucho, porque llega a 35 grados en algunas zonas. Y ya 35 grados es mucho. Por ejemplo, en la producción de leche, después que la temperatura pasa de 28 grados, las vacas comienzan a sufrir estrés, pero mucho. Hay que ordeñar vacas para saber cómo ellas se ponen con calor, bajan la producción, no quedan preñadas. O sea, los peores meses de un productor de leche en República Dominicana es de junio a octubre, porque es la época caliente de acá. Entonces ahí ellas bajan la producción y no quedan preñadas. En una ocasión yo propuse de que hiciéramos igual que en Australia y Nueva Zelanda, que en la época Le ponen sus abaniquitos. no, que ellos cuando los niños están en vacaciones, ellos también sueltan la vaca. Entonces vienen después y mantienen un equilibrio en el clima. Eso aquí dice, bueno, lo que pasa es que no estamos muy organizados. Y la realidad es que la producción de leche en el país y la producción de carne no anda muy bien en el país. O sea, éramos mejor antes que ahora. No quiere decir que no hay buenos ganaderos, hay buenos ganaderos. Estoy hablando en Y mayoría. además se ha aumentado significativamente la producción de leche. La producción de leche sí se ha aumentado, pero se ha aumentado de una forma que tenemos que seguir luchando, porque lo que no ha mejorado, pero no es lo que aspiran los estándares. Todavía tenemos déficit, tenemos que importarlo. Tenemos que importar, pero además la calidad de la leche no es muy buena, porque no hay la higiene necesaria en el proceso de ordeñar las vacas. Pero en sentido general... La agricultura está bien y la ganadería. Está bien. En términos general. Y está bien. bien por una sencilla razón. Los agricultores y los ganaderos nos están quejando. Eso es una muestra que la situación marcha... la cuestión, aunque no marche bien, aparentemente está bien. Aparentemente está bien. Aparentemente está bien. Y hay mucho entusiasmo porque todos los sectores están apoyando al nuevo ministro de Agricultura, Osmar Benítez. Bueno, viene del sector privado. Viene del sector privado, pero que además que tiene muchos años como principal eje de la Junta Agroempresarial y conoce muy bien todo el sistema. O sea, estamos aspirando de que él mejore eso. Y yo creo que sí, que se va a lograr, porque lamentablemente República Dominicana, que tiene una economía más grande que la de Costa Rica, pero Costa Rica exporta más que nosotros. Entonces ahí tenemos un desbalance. Costa Rica es el mayor exportador de piña del mundo, aunque el mayor productor es Brasil. Pero Brasil consume, como tiene más de 200 millones de habitantes, consume esa piña allá mismo. Y Costa Rica más o menos tiene 700.000 tareas sembradas de piña y es el gran exportador
a Estados Unidos y a Europa. ¿Qué hacen los ticos que no hacemos nosotros? Están mejor organizados para exportar. En Costa Rica, cuando vino el plan Reagan, ellos se organizaron mejor para exportar. Y ahí hubo una serie de incentivos que ellos aprovecharon. Y además el nivel cultural de los empresarios agrícolas de Costa Rica está un poquito más alto que el nuestro. Entonces eso ha contribuido. Hay un dato que casi nadie lo sabe, como yo estoy muy ligado a Costa Rica, cuando Monsanto y la DOL crearon la piña MD2, cometieron el error de venderla con el moño encima de la misma piña. Los agricultores de Costa Rica, muy hábiles, fueron al mercado, compraron la piña y ese es un hijuelo. Y sembraron eso y entonces no tuvieron que pagar un royalty por esa variedad. Cuando fueron a los tribunales, la gente los agricultores de Costa Rica ganaron el caso. Claro, porque aquí se le prohíbe, compró su piña. Él fue y compró al mercado la piña. La piña, no la semilla. No la semilla. Y ese fue un error de la multinacional. Qué cosa rara, porque... Sí. Y esa es la piña que más se consume en el mundo hoy en día. Ahora se produjo una nueva variedad de piña, pero todavía no está en el mercado. Frank, ¿a qué la agricultura dominicana evidentemente que ha estado desarrollándose, un sector pujante de la economía, aunque pierde peso con relación al Producto Interno Bruto? Peso relativo, ¿verdad? Peso relativo. Peso relativo. ¿A qué atribuye ese desarrollo? Sí, mientras esto ocurre en las últimas décadas, hemos visto cómo se desploman las instituciones públicas y la asistencia estatal. El Ministerio de Agricultura, que es el organismo rector, si se quiere, de la política agrícola, está en bancarrota, los centros de investigación están abandonados, muchos de ellos. La tradicional asistencia que daba ese ministerio de roturación de tierra, de suministro de semillas, Sí. de asistencia técnica, esa red de técnica, eso está en el suelo. Y sin embargo, el sector ha crecido. Ha crecido porque se creó un mercado, hay un movimiento y el gran problema del sector agrícola en el mundo entero es si tú produces y no tienes mercado, tú estás mal. Sí. Entonces ahora hay mercado, no bien organizado, pero existe. Mercado nacional e Nacional. internacional. Por ejemplo, en la piña, yendo a la piña, aquí no estamos exportando más piña. Porque no hay. Eso por un lado, pero por otro lado el mercado de aquí Es bueno. es muy bueno. Sí. Bueno, Entonces, porque tenemos no tiene la ningunos industria requisitos. turística. Claro, claro. ¿Ah? Tenemos la industria turística. No, y el dominicano está consumiendo más piña. Sí, sí, Entonces, Bueno, sí, porque no hay naranja y los sí, limones están carísimos. así es. Pero los limones van a ir creciendo porque ahora se ha descubierto que cuando el limón se siembra por encima de los 600 metros, la enfermedad esta que ha No le acabado, ataca. no le ataca. Oh. Entonces eso ahora Estamos sembrando en las alturas. En ahora. poco alto, sí. Eso está contribuyendo que tú ya en los mercados estás viendo limones. Sí, sí. Y los precios pero están la bajando un poquito. agricultura en términos general ha sido ese, que el mercado se ha mejorado. Fíjate que INEPRE nunca ha funcionado para los agricultores, pero los agricultores ya ni saben qué es INEPRE. Ni nadie. Ni nadie, sí. Ni nadie sabe O qué sea, es ya INEPRE, ese es un eso. organismo Eso es para cobrar cheques, ¿verdad? que lo pueden Es para cerrar el Totalmente. clientelismo. totalmente. Pero algo está apareciendo, sucediendo con el Instituto Agrario Dominicano. Y ya le decía a los centros de investigación de agricultura. Bueno, el Instituto Agrario ha hecho un papel interesante ahora y es que ha estado dándole el certificado de título a la gente que ya estaba sentado en la reforma agraria y eso es un logro. El problema es que en un país de sistema capitalista es muy difícil ya la reforma agraria porque la tierra está muy cara. Entonces los gobiernos no tienen recursos suficientes para comprar la tierra. Y eso de la ley de cuota aparte es una aberración de República Dominicana. En ningún otro país. ¿Se le ocurrió a Balaguer? No, se le ocurrió a Trujillo. En el año 47,
Juancito Rodríguez era dueño de Cotuí hasta La Vega, de todas las tierras. Entonces, en esos años fue que hicieron la mayoría del sistema de riego de eso. Entonces, Sí, pero era muy poco lo que había en esa época. bueno, pero la mayoría Ya teníamos. ya teníamos. Entonces, Trujillo, para castigar a su amigo, vamos a llamarlo entre comillas, sí, porque eran enemigos, Sí. creó la ley de cuota aparte. Y hay un caso... Sí, pero esa ley se amplía, se fortalece. Hay un con caso... el Código Agrario Balaguerista. Hay un caso insólito, que esa ley te permitía, la cuota aparte era un 25% de la tierra que se irrigaba, que tú tenías que aportar. Pero esa ley no es justa, porque si a ti te hacen una carretera y se beneficia tu finca, tú no tienes que pagar nada al Estado. Entonces, el único país que tiene esa ley de cuota aparte es en otro país no hay. Pero sucede ¿se cumple esa ley? Sí, se cumple, sí. Nosotros tuvimos que cumplirla. O sea, yo lo siento en carne propia, número uno. Y número dos, pero lo que nadie se ha puesto a analizar, que en 1980 un agricultor promulga y mejora la ley de cuota aparte para el Estado. Y en lugar de un 25%, lo sube que hay que dar un 50%. Ahora, del 80 para acá, lo que tiene que pagar el dueño de la tierra es un 50%. Y yo tengo la tesis que esa ley hay que derogarla. Porque la circunvalación de Santo Domingo y la circunvalación de Santiago, a los beneficiarios de ahí no tuvieron que pagar nada al Estado. Hemos visto... Y eso es un beneficio para el que tiene los terrenos ahí. Esta agricultura moderna, si se quiere, que ha estado creciendo en los últimos tiempos, se ha desarrollado también paralelamente con la persistencia de un campesinado pobre que cada vez tiene menos apoyo del Estado. Esa economía campesina, agrícola, sobre todo de montañas y de zonas más áridas, ¿está totalmente desamparada o no? No, ellos se han organizado muchos en cooperativas, en asociaciones, y están, vamos a decir, trabajando. Ahora mismo el 95% de las tierras de arroz está en agricultores de menos de 100 tareas, y eso es pequeño. Sí. Eso es muy pequeño. Comparado, por ejemplo, con Uruguay, Brasil o Argentina, y el mismo Costa Rica. En Costa Rica hay agricultores pequeños, igual que acá, pero el agricultor tiene mayor cantidad de tierra en promedio que nosotros. Entonces eso, en Costa Rica, la agricultura que se aplica principalmente en los productos de exportación es una agricultura comercial, totalmente. En agricultura hay minifundios, en los frijoles, en el maíz, que en Costa Rica el maíz en toda Centroamérica, es como el plátano de nosotros. Ellos no tienen la costumbre de comer plátano, pero sí la tortilla de maíz. Sí, entonces eso está producido por agricultores pequeños. Pero volviendo a República Dominicana, el nuevo ministro de Agricultura, de los primeros asuntos que mencionó, fue una renegociación del DERE-CAFTA y específicamente ha mencionado el arroz y la leche. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es la visión suya? ¿Es pertinente que renegociemos? Sabemos que el DERE-CAFTA empezó en el año 2004 y tiene una serie de cláusulas que se supone que según pase el tiempo vamos disminuyendo los aranceles para que entre todo ese arroz de Vietnam, de donde sea. ¿Cuál es la situación? Principalmente de Estados Unidos. Bueno, y de Estados Unidos. Porque el objetivo del DERE-CAFTA también es que Estados Unidos ha logrado un mercado de su arroz, porque los únicos países en Centroamérica y República Dominicana que forman parte del DERE-CAFTA que tienen capacidad de producir arroz es Nicaragua y República Dominicana. Y ahora Nicaragua, con los problemas políticos que tiene en este momento, la producción de arroz este año va a ser muy mala.
pero sí tiene capacidad para producir. Por ejemplo, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, toda esa gente importan arroz. No tienen capacidad para producir arroz para el consumo. ¿Cuántos años nos quedan a nosotros? Hasta el 2024. Hasta el 2024. Sí. O sea que, entonces, ¿cómo usted ve las posibilidades? Las declaraciones del ministro de Agricultura tienen dos partes, y es que los agricultores estaban esperanzados que algún ministro le dijera que se iba a negociar el DERECASTA. Pero eso no es tan fácil. Y él, muy hábil, ha dicho, vamos a iniciar una conversación. Y es correcto eso, porque negociar el DERECASTA conlleva que hay que convencer a Estados Unidos y hay que convencer a los países de Centroamérica, y eso no es tan fácil. Porque el año pasado el presidente Solís de Costa Rica declaró, después de llegar de Estados Unidos con una reunión con Mike Pence, de que el DERECASTA estaba en apogeo y que no tenía necesidad de ser modificado. Y eso fue un acuerdo político, entre comillas, vamos a llamarlo, entre el vicepresidente de Estados Unidos y el presidente de Costa Rica, que en ese momento más o menos hablaba en nombre de los otros. Aquí en República Dominicana la idea está muy buena, porque el cultivo que más se ha desarrollado en República Dominicana, porque tiene mercado asegurado toda la vida, es el arroz. Y ese mercado estuvo asegurado por la pignoración. Y la pignoración, aunque viola la ley del Tratado de la Organización Mundial de Comercio, porque aquí se está aplicando mal, es decir, la caja verde de la Organización Mundial de Comercio te permite que tú puedes subsidiar al agricultor, pero tú no puedes subsidiar al industrial. Y en el caso de República Dominicana, la pignoración se está dando a la factoría, que es la industria, por una sencilla razón. Ellos son los que están organizados y son menos, y le es más fácil al Ministerio de Agricultura dar la pignoración esa vía. Indiscutiblemente que sea un subsidio que están recibiendo indirectamente los agricultores, porque lo que se busca es que el productor de arroz venda su producto a un precio más o menos estable. ¿Por qué es tan caro el arroz aquí? Está más barato que en Estados Unidos, al público. O sea, pero está mucho más caro que en muchas otras naciones. Aquí... Por ejemplo, el arroz de aquí tiene una ventaja ante lo de Centroamérica. La calidad del arroz de aquí es muy superior a lo que se vende en Centroamérica, y está más o menos al mismo precio. Ya. El impacto de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, sobre todo el RCATA, ¿cuál ha sido en la agricultura? ¿Ha favorecido la agricultura? Bueno, el Banco Interamericano acaba de hacer un estudio y en términos general el impacto ha sido positivo para el país, en términos general. ¿Para los agricultores? Para los agricultores hubo una falla, y es que el DERECASTA tenía un fondo de 1.800 millones que los países que estaban interesados podían acceder a ese fondo para recibir recursos blandos a largo plazo. República Dominicana no aprovechó eso, y realmente no ha habido, desde el 2006 para acá, que está vigente el DERECASTA, no ha habido un programa de apoyo directo a sacar el agricultor de ser agricultor, valga la redundancia, a convertirlo en empresario. Y mientras el agricultor no se convierta en empresario, va a tener el problema que va a seguir siendo pobre. En República Dominicana, la mayoría de los agricultores no tienen esos ingresos que tienen en otros países. Y eso que el gobierno actual, la tasa de interés que en los préstamos estaba sobre el 12%, la ha bajado en términos general a un 8%. Y en el caso de los productores de leche, cuando es un préstamo sobre 1.200.000, se lo dan a un 6%. Y en el caso de San Juan de la Maguana, que San Juan de la Maguana, el problema son los agricultores. Le falta iniciativa a los agricultores, porque
Desde que yo era director de FIDE en el Banco Central, yo iba a San Juan a ofrecer recursos a baja tasa de interés y eran muy pocos los préstamos que se daban. La mayoría de los préstamos los dábamos en el Cibao. Y entonces ahora hay un programa, como el presidente de allá, desde que él llegó, el Ministerio de Agricultura hizo un proyecto de reconversión y los agricultores de San Juan están recibiendo el financiamiento a largo plazo, hasta 15 años, si se justifica el préstamo, a un 6%. O sea que tienen ese privilegio. Pero el agricultor de San Juan de la Maguana está muy atrasado mentalmente. Ellos no tienen... ¿No están aprovechando esos préstamos? En la forma que lo están aprovechando, pero no en la forma. Por ejemplo, el productor de San Juan no debería ya usar la irrigación por inundación. Y eliminar el cultivo de arroz. Es correcto, y debería ser por aspersión o goteo, porque el microclima de San Juan le permite hacer eso, y es que la presa de San Juan no se hizo para irrigar, para producir arroz, sino que es una presa que tiene limitación de... Ahora mismo, en este momento, hay una sequía enorme y los productores no tienen cómo irrigar su tierra. Entonces, en San Juan, una de las labores más importantes, creo yo, que deben hacer es convencer al agricultor que deben dedicarse a producir vegetales y frutas o maíz, porque el maíz sí... Y una cosa tan ilógica lo del arroz en San Juan, porque ellos hacen una sola cosecha al año. Bueno, porque contrario a lo que pasa en zonas que hay hasta 3 cosechas ya. Sí, sin embargo, para que tú veas cómo es la vida a veces no se entiende. Eso ha permitido en San Juan que como ellos siembran una cosecha de arroz y otra de frijoles o habichuelas, combinan la dieta. Combinan la dieta, pero mejoran el suelo, porque el arroz es una gramínea y la habichuela es una leguminosa, y cuando siembran la leguminosa mejora el suelo. Sacaron así casi la mosquita blanca. Correcto. Gracias a esa. Correcto. O sea, pero yo creo que la gente de San Juan deben aprovechar ahora, porque han tenido 2 préstamos a largo plazo y el anterior no lo aprovecharon en la forma correcta, que es el PRODAS, que se hizo para esa zona nada más. Sí, pero volviendo al DERECAFTA, ¿usted cree que eso se va a quedar en simple anuncio, un anuncio, o realmente... no, yo creo que van a comenzar las conversaciones. Dando los pasos para convencer a Estados Unidos. Lo que yo no puedo garantizar es que se va a lograr la negociación, porque no depende de República Dominicana nada más, depende principalmente de Estados Unidos. Y ya te digo, Estados Unidos, en el caso del arroz, ha logrado que Centroamérica, y por ejemplo el año pasado, por problemas de clima en República Dominicana, nosotros importamos 21 millones de dólares en arroz. Sí. Y si no se logra esa renegociación antes del 2024, ¿qué va a pasar con los productores de arroz dominicanos? Bueno, yo tengo la tesis que el gobierno lo va a seguir subsidiando. Esa es mi tesis, pero yo no soy quien para poder garantizar eso. El Estado Dominicano. El Estado Dominicano va a seguir, porque son pequeños agricultores. Sí. Pero entonces no hay motivo de preocupación de que van a quebrar, de que vamos a ser inundados de arroz extranjero. Bueno, siempre los peligros, porque yo creo que ahora que hay un ministro de Agricultura que conoce bien la idea que tiene el país, yo creo que el enfoque de política agrícola debería ser la diversificación de la producción. Claro, eso no es tan fácil, porque si tú eres productor de arroz y lo que sabes es producir arroz, cambiarte a que tú produzcas vegetales o piña u otra cosa. Es difícil. Es difícil. Aunque le quemen las plantaciones, como en alguna ocasión se hizo para modificar el ciclo de siembra. Así es. Eso se ha criticado mucho, pero eso estuvo bien hecho. Bueno, pero quiero decir que ni siquiera eso dio resultado. Y fíjate que quien lo hizo, yo no soy amigo de él. Pero hay que decir la verdad. Eso estuvo bien hecho porque le dijo al... ¿Quién fue que lo hizo? Mejor no digamos el nombre porque no vale la pena. Está en la oposición ahora. Eso te digo todo. Pero no vale la pena mencionarlo porque mucha gente le ataca en eso. Pero yo creo que si los productores y no fue tan grande tampoco, fue solo 2 semilleros o 2. Lo que pasa es que se hizo Hipólito Mejía. Un escándalo. Un escándalo, más escándalo que otra cosa. Eso fue. Yo creo que los agricultores de arroz, de leche,
y los polleros son los tres que tienen más problemas ahora con el DR Castro, en lo que se avecina el DR Castro. Todavía hay tiempo de que los productores de arroz, los productores de leche y los productores de pollo lleguen a un acuerdo con el gobierno, hagan un proyecto de reconversión de qué vamos a hacer con esas tierras. Porque, incluyendo la de arroz. incluyendo la de arroz. Porque el país además tiene capacidad de ser productor de arroz de La Vega hacia Nagua, que es la zona que tiene más agua, porque el arroz demanda mucha agua y no van a tener agua. La línea noroeste tienen el otro inconveniente, que con el arroz están salinizando las tierras. Pero ahí sí comenzó el proceso de conversión a banano. Ahí, A banano, pero fíjate, el banano es mucho más rentable que el arroz. Sin embargo, los agricultores siguen sembrando arroz. siguen sembrando arroz, pero han dedicado mucha de la tierra arrocera Sí, ya antes a de- banano. a banano. Mire, se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero conocer su opinión antes que terminemos con relación al censo agropecuario. Aquí se descontinuó la realización de censos y sabemos muy poco de asuntos básicos de la agricultura por la ausencia de mediciones. ¿Qué usted piensa sobre eso? ¿No debería este país, en una ocasión se anunció, inclusive hace 3 o 4 años, se anunció un En el censo 2015. y no se hizo Y no se hizo. Entonces cometieron el error de hacer un precenso. un precenso? Pero el precenso no te da datos confiables, porque No. es algo muy rápido que no se hizo una No, entrevista. el precenso se incluyó dentro de lo que es ya el censo nacional. El censo, porque ahí se gastó un dinero. Sí, Entonces ese fue un dinero que se gastó, muy poco. porque yo creo que ya el censo no lo van a ¿Y hacer. por qué se paró? ¿Por qué ¿Y no por se qué hace no un lo van a censo? hacer? ¿Por qué? ¿Y por qué lo detuvieron? Porque el Ministerio de Economía y la Dirección General de Estadística parece que no tienen el peso ante los gobiernos, porque un censo cuesta mucho dinero. Sí, sí, sí. Entonces, el último censo, que la Dirección General de Estadística no lo reconoce, pero se hizo, porque yo tengo el censo y a mí me entrevistaron como productor de arroz y como productor de leche en esa época, el de que hizo agricultura. Y ese censo está, y está impreso y todo eso, que se hizo en 1998. Pero los técnicos de... Dicen que la metodología no fue la correcta. La metodología fue correctísima, mejor que la de ellos, pero hay el celo institucional. Eso es lo que llama su desarrollo. El censo que se hizo aquí en el 98 es con la misma tecnología que hacen el censo de Estados Unidos, porque quien asesoró a República Dominicana fue Estados Unidos. Entonces se hizo con tecnología. Lo que pasa es que la Dirección de Estadística, y mira que hay una íntima amiga mía, Alessandra Izquierda, como directora, pero ella no es la culpable, ella no estaba ahí cuando eso. Pero los técnicos también de ahí tienen celo. Yo te puedo mencionar... ¿Y por qué celo de la Oficina Nacional de Estadística, que es Porque- el organismo nacional especializado en este tipo de estudios, estadística? Porque a ellos decían que a ellos era que les respondía hacer eso. Pero es correcto. Yo estoy de acuerdo, pero no lo hicieron ellos. Entonces, ya que estaba hecho, vamos a usarlo. Pero aún del 98, Ya no, ya hay que ya, hacerlo. ya han pasado 20 años. Cada 10 años. Y ya han pasado 20 años. Bueno, entonces no sabemos cuánto plátano producimos, cuánta yuca, cuánto aguacate, Yo hago estimaciones. cuánto pero no- arroz. Sí, en arroz hay un problema, que más o menos las estadísticas más o menos siguen estándar. O sea, hay 1,5 millones de tareas dedicadas al arroz, y de eso tú puedes hacer 2 cosechas al año, y entonces eso te permite Hace una proyección. Sí. hacer una proyección. Y hace de leche, por ejemplo. Ojalá. Tenemos proyecciones de cuánto producimos de leche. Porque Bueno, según el Banco Central que le suministra al Ministerio de Agricultura, el año pasado se produjeron 826 millones de litros de leche. Pero realmente esas son estimaciones que se Son hacen. estimaciones. Hace falta ya un censo. Y ojalá el presidente Medina lo haga antes que termine su periodo. Y Osmar Benítez estaría de acuerdo con eso, con que lo haga estadística. Yo creo que sí. Porque ¿cómo se diseñan políticas públicas acertadas si no partimos de diagnósticos?
de número. Así es, eso es muy difícil. Eso es muy importante, pero yo no veo ningún sector agropecuario reclamando que se haga un censo. Bueno, yo muchos escritos míos yo los reclamo, Sí. pero yo soy una golondrina. Una Nada voz. más. Entonces no soy una voz que pesa. Yo creo que la Junta Agroempresarial, Aproleche y todas las demás organizaciones deberían solicitar al gobierno y al ministro que se haga por lo menos. El problema es que en el 20 viene el censo de población. Sí. Y ese sí lo hacen porque ese es político. Sí. De ahí que sacan los senadores y los diputados. Pero siempre el censo se hacía al año siguiente, el censo agropecuario. Correcto. Y correcto. puede hacerse ahora o el año anterior, como quiera. Bueno, Sí. todavía hay tiempo porque la gente de estadística tienen toda la organización. Lo que necesitan para es hacer- cuarto para sí, eso. Lo que y necesitan es antes dinero. de terminar, ¿usted está satisfecho con cómo se está manejando, con la transparencia, como que supuestamente se está manejando todas las importaciones? El ministro Peralta, por ejemplo, y personas de ese círculo. ¿Usted está feliz y contento o tiene sus críticas? Bueno, ojalá que algún día la importación y las exportaciones sean mucho mejor. Pero no te olvidemos que estamos en un país en vía de desarrollo, siempre hay sus cuellos de botella. Entonces, yo creo que las importaciones de productos, con la feria que se ha puesto ahí en la Junta de Agropecuaria, se ha mejorado bastante. Lo que pasa es que siempre hay críticas porque alguien se beneficia por un motivo u otro de las importaciones. Las decisiones que se toman. Bueno, Las muchísimas decisiones gracias, Bueno. Fran Tejada, por esta comparecencia y ha sido bastante interesante conversar con usted. Por la orden Lo siempre. tendremos aquí otra vez y vamos a ¿Cómo no? insistir en lo del censo Sí, nacional no, y agropecuario, vamos a insistir. que oficialmente no se hace desde el año 1981. Bueno, pero te digo, Digo- en el 98 se hizo un censo, ¿eh? Bueno, Agricultura hizo un levantamiento. Que, No, hizo un censo. Que estadística dice que no es un censo. Bueno, pero es idéntico a lo que hace ellos. Bueno, Es idéntico, no hay diferencia. por lo menos Bueno, 20 años tenemos sin censo. Entonces. 20 años 20 tenemos años. sin censo. Así Muchísimas es. gracias. No, y vamos a esperar que las negociaciones amistosas que se van a comenzar del ERECATA se inicien, porque a lo mejor viene la luz de ahí, que uno ¿Cómo no? nunca sabe. Bueno, muchísimas gracias. A la hora.